Bueno, estaba cantado, ¿ah? Lo hemos repetido en todos los idiomas posibles, en todos los espacios posibles. La ley que había aprobado el Congreso de la República era imposible de materializar, aunque suene feo, no se podía, por un concepto muy simple, porque es un sistema de reparto. Así funciona la ONP, plata que ingresa al sistema, plata que va a pagarle a los afiliados, lo que no quiere decir que el sistema tenga que mejorar, que el sistema no sea perfectible, pero esto se había anunciado. Lamentablemente se jugó con las expectativas de millones de afiliados al sistema público y de miles de jubilados. Vamos a ver el siguiente informe. El Tribunal Constitucional declaró por unanimidad la inconstitucionalidad de la ley que permitía a los afiliados a la ONP retirar hasta 4.400 soles de sus fondos. El tribunal encontró vicios en la norma aprobada por insistencia en el Congreso. Primero, porque los parlamentarios no tienen iniciativa de gasto y segundo, porque afectan a los actuales pensionistas. Es bueno también que la población entienda que cuando los congresistas o cualquier funcionario, inclusive un magistrado, tiene un poder delegado del Estado, no es para que haga lo que quiera, como quiera o cuando quiera, tal vez inspirada por una buena voluntad, pero hay reglas. Lo que nosotros hemos hecho es cumplir con nuestra labor de controlar que el trabajo del Congreso en esta norma se ajuste a ese orden constitucional. Considero que se está jugando con las expectativas de los ciudadanos. Para el exministro de Economía, David Tuesta, la decisión del Tribunal Constitucional se veía venir, pues advirtió que una iniciativa como esa implicaría un desembolso de 16.000 millones de soles. Llama, yo creo, la atención claramente al Congreso de que, por favor, tomen con seriedad su labor legislativa, que hay parámetros ilimitantes respecto al actuar como legisladores y que no pueden hacer simplemente decisiones en función a objetivos oscuros, populistas. Actualmente hay unos 576.000 jubilados que reciben pensiones a cargo de la ONP. Y si bien hay 4.7 millones de afiliados, a diciembre del 2019 se registraban los aportes de solo 1.600.000 personas a este fondo de pensiones público. Por otro lado, la ONP precisó que los pensionistas que recibieron el bono de 930 soles en enero no tienen que devolver el dinero. Jorge Carrillo Acosta lo detalla así. En el caso de los pensionistas de la ONP que recibieron el bono de 930 soles en enero, este monto no será devuelto, ya que no se trata de ninguna devolución, que es lo que se declaró inconstitucional, sino de un bono extraordinario que está dentro de las facultades del Poder Ejecutivo para poder otorgarlo. Por lo tanto, los pensionistas de la ONP que recibieron esta bonificación no van a verse perjudicados ni se les va a pedir la devolución de ese dinero. Lo cierto es que no es la primera vez que el Tribunal Constitucional declara inconstitucional un proyecto de ley de este Congreso. Ya lo hizo con la Ley de Peajes y la Ley de Ascensos Automáticos en el sector salud. Bueno, es la verdad, ¿no? Nuestra compañera Valeria Fuertes lo dice claramente en su informe, no es la primera vez, ya ha pasado antes, los congresistas no entienden, deciden aprobar las cosas al caballazo, sin mayor sustento técnico, y termina pasando lo que ha pasado nuevamente, ¿no? Inconstitucional. Así lo declaró el TC. Hay un comunicado de la ONP, la Oficina Nacional Previsional, y dice lo siguiente, ¿no? Con relación a la comunicación del Tribunal Constitucional que acordó declarar por unanimidad la inconstitucionalidad de la Ley 31083, la Oficina de Normalización Previsional, ONP, comunica a la opinión pública lo siguiente. Punto 1. La decisión del Tribunal Constitucional cautela el derecho a la pensión y acceso a los servicios de salud de los actuales y futuros pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones. La retribución extraordinaria de 930 soles pagada en enero a nuestros pensionistas no deberá ser devuelto. Tranquilidad ahí, lo dijimos en el informe también. La ONP continuará trabajando para impulsar medidas que faciliten el acceso a la pensión de más peruanos. Y justamente es lo que se necesita, ¿no? Porque con esto tampoco estemos diciendo que la ONP pues sea la maravilla o sea el mejor sistema. Evidentemente es perfectible, se debería mejorar, incluso se debería repensar una verdadera reforma del sistema de pensiones público y privado. ¿Qué hacer con la ONP? Es una de las preguntas que tendríamos que hacernos. Y en esa línea ha tuiteado justamente el ministro
ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, luego de que se conociera la decisión del Tribunal Constitucional. No sé si podemos poner el tuit del ministro Mendoza, pero dice lo siguiente en uno de sus 5 tuits que lanza. Es necesario, ahí está, justo ahí está en la pantalla, ¿no? Y adjunta la decisión del TC todavía, y que lo pueden ver. Es necesario mejorar la condición de los afiliados de la ONP, pero con propuestas que no solo miren el corto plazo y que no deterioren la economía del país, que es lo que se busca, ¿no? Ese equilibrio. Por eso, dice, la decisión del TC nos permite manejar mejor nuestras finanzas públicas, más aún en medio de la segunda ola de la pandemia, y poder proponer medidas en favor de los afiliados. ¿Qué proponemos para mejorar la situación de los afiliados de la ONP? Dice, estamos retomando la propuesta presentada por el Ejecutivo, que entre otras medidas permitía a los afiliados con menos de 20 años de aportes tener derecho a una pensión y seguridad social. Esto era bien interesante, se propuso en el gobierno anterior de Martín Vizcarra. En enero se hizo un enorme esfuerzo para entregar un bono de 930 soles a más de 500.000 pensionistas del ONP por 527 millones de soles. Es necesario informar que la decisión tomada por el TC no tiene efectos retroactivos, de modo que no habrá devolución de la retribución otorgada. ¿No? Sería también bastante mezquino pedirles que devuelvan a los jubilados. El tiempo y esfuerzo de todos son valiosos y es vital que en este contexto de emergencia sean bien empleados, trabajando en leyes que se puedan poner en marcha. Estamos totalmente dispuestos a trabajar con el Congreso para lograr mejores condiciones para los afiliados a la ONP. No sé qué ustedes, pero yo ese último tuit lo interpreto como congresista. Por favor, dejen de perder el tiempo. Dejen de perder el tiempo. Pero bueno, estamos ya conectados con el exministro de Economía y Finanzas, Luis Valdivieso. Señor Valdivieso, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? En principio le pediría que le explique al público por qué la norma aprobada por el Congreso de la República que establecía devolución de aportes a los afiliados de la ONP es inconstitucional. Era materialmente inviable de aplicar. Bueno, en primer lugar, es porque hubiera significado gasto público y el Congreso, a través de la emisión de una ley, no tiene iniciativa de gasto. ¿Por qué un gasto público? Porque ese dinero no existe. O sea, lo que aportan los trabajadores mensualmente va destinado al pago de las pensiones de los jubilados y no alcanza para pagarle todas las pensiones. Por consiguiente, el gobierno tiene que poner, además, plata de todos nuestros impuestos, transferencias del Tesoro se llaman, y además tienen que usar los dividendos que paga Electroperú, y encima los retornos que tiene el Fondo Consolidado de Reserva. Todo eso se junta para pagarle mensualmente las pensiones a los jubilados de la ONP. Entonces, imagínate una olla común, donde cada uno de nosotros trae algo. Tú traes el agua, yo traigo las verduras, otra persona trae la carne, hacemos una sopa, pero solamente están invitados a comer los jubilados. Entonces se toman toda la sopa, al día siguiente hay que volver a hacer lo mismo. Exacto. O sea, es una olla común. Entonces no existen los fondos como para decirle te los voy a devolver o te los voy a pagar de alguna otra forma. No existe. O sea, es un sistema que se llama, es un sistema de reparto. Tú aportas y con la expectativa de que cuando termines de trabajar, cuando seas adulto mayor, ahí vas a recibir una pensión. Ahora, mirando un poquito... Ese es el sistema de reparto solidario. Exacto. Mirando un poco hacia adelante, ¿no? Porque ya el TC ha dicho que esto no va, es inconstitucional totalmente, el bono que se dio ya se dio, no se tiene que devolver. Pero ¿qué deberíamos cambiar en la ONP? ¿Qué deberíamos cambiar en el sistema de pensiones público? Y ¿por qué no? ¿Qué deberíamos cambiar en el sistema de pensiones en general? Porque hay un problema de fondo, y un problema de fondo es que entiendo que 6 de cada 10 afiliados no van a recibir nada cuando lleguen a los 65 Totalmente años. De acuerdo. El sistema como está definitivamente no funciona. ¿No? No escucho. Sí, lo escuchamos claramente, señor Valdivieso. Ya. El sistema como está definitivamente no funciona. ¿De acuerdo? Porque, diríamos, da pensiones muy bajas y a las personas que no tienen 20 años probablemente no van a recibir nada. Exacto. Entonces, eso indudablemente el ministro Waldo Mendoza ha dicho que van a revisar.
van a haber las posibilidades de que si aportas menos de 20 años se te dé una pensión prorrateada. Pero comencemos por el principio. ¿Cuál es el fondo del asunto? Ajá. En primer lugar, no hay que confundir protección social con seguridad social. ¿Qué es protección social? Son las transferencias que los gobiernos tienen que hacer para proteger a la gente de la pobreza extrema o para tratar de protegerlos de ciertas vulnerabilidades, como por ejemplo, cuando hay desnutrición, cuando hay, la protección de las madres solteras gestantes, distintos propósitos sociales. La pensión 65 no debería de llamarse pensión, debería llamarse transferencia para aliviar la pobreza extrema. Entonces, en primer lugar, separar lo que es protección social de lo que es seguridad social. ¿Qué es la seguridad social? La seguridad social es para personas que trabajan y que han contribuido parte de su sueldo para varios propósitos. Primero, para cuidar su salud, eso es el gasto de salud. Después, para tener una pensión al momento en que ya no puedan trabajar. Y al mismo tiempo compran un seguro, por si quedan inválidos, podrían sacar una pensión de invalidez, o si se mueren, sus familias podrían obtener parte del ahorro que hicieron. Es un ahorro de largo plazo, no es un ahorro de emergencia. ¿Qué ha pasado en esta crisis? Hemos confundido y hemos obligado a la gente a usar ahorro de largo plazo para paliar urgencias de corto plazo. Lo que debió haber hecho el gobierno es haber hecho unos bonos mucho más generalizados y mucho más grandes para aquellas personas más vulnerables y con menos recursos, y activar, por ejemplo, toda la CTS para aquellas personas que o dejaban de trabajar o se les reducía el salario por hacer trabajos menores. De alguna manera el gobierno tuvo que asumir esa responsabilidad al generar, la parada de actividades que generó en abril, mayo y junio del año pasado. Con la venida de la segunda ola, nos encontramos en una situación parecida, no con la intensidad de la recesión que hubo el año pasado, pero parecido porque hay todavía muchos grupos en la sociedad que van a necesitar un apoyo. Pero, sorpresa, ya se gastaron los ahorros que tenían en la vez pasada, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a forzarlos a que gasten más todavía de su ahorro a costa de su pensión futura? O sea, el gobierno no debe confundir lo que es el ahorro de largo plazo de las personas de lo que es la necesidad de corto plazo que se tiene que sufragar con los pocos ahorros que pudieran tener de corto plazo de emergencia, más un apoyo de parte del Estado. Señor Valdivieso, hay un tema que no me parece menor en medio de esta coyuntura, en estos meses de debate de si era constitucional o no la ley aprobada por el Congreso, que tiene que ver con la información a los afiliados. Aquí en RPP nos llamaban mucho personas afiliadas a la ONP, incluso jubilados de la ONP, que nos decían, pero mire, es mi plata, señor periodista, es mi plata, yo he aportado 15 años, he aportado 17 años, ¿cómo es eso que mi plata no existe? Y mucha gente no sabe en realidad cómo funciona el sistema público de pensiones. ¿No hay también un problema de transparencia y de información con el afiliado? Totalmente de acuerdo, es un problema de comunicación, tú bien lo has dicho. Claro, porque... No te escucho. Sí, no, lo escuchamos perfectamente, señor Valdivieso. Ya, ok. No escuché la última parte que dijiste. Sí, le decía que había un problema de información y de transparencia, porque si yo le digo al afiliado, mira, tú sigue aportando aquí, pero ojo, que esta plata que metes a esta bolsa es para todos y no es tuya, probablemente prefiera no estar en el ONP, prefiera estar en el FP, prefiera buscar otra forma de ahorro. Esa es la gran diferencia entre el sector público y el sector privado. El sector público es una olla común. El sector privado es tu olla. Mientras más pongas en tu olla, más vas a tener para comer cuando te jubiles. Lo primero que hay que explicarle a la sociedad en pleno es que estos son ahorros de largo plazo. Su propósito no es cubrir necesidades de corto plazo, urgencias. Su propósito es cubrir las necesidades que vas a tener cuando ya no puedas trabajar.
Y cuando no tengas probablemente apoyo de familiares, de parientes cercanos, ¿no? O de amigos, porque además tu propia dignidad, o sea, tú has vivido de tu trabajo toda tu vida. Entonces tú tienes que guardar un poquito para cuando dejes de trabajar. Entonces, ahí estás protegiendo tu propia dignidad. Ahora, a la gente hay que explicarle que el sistema público era un sistema solidario, donde no ibas a recibir nada hasta los 65 años, y siempre y cuando tenías 20 años de ahorro. Ahora, eso puede cambiar. Uno puede decir, oye, vamos a devolverle una pensión equivalente, cuando cumple los 65 años, equivalente a al número de años que ha aportado. Claro, y prorratea. Por ejemplo, o sea, aportó 10 años, te doy la mitad de lo que sería una pensión si hubiera llegado a los 65. Es la propuesta que se terminó de archivar, ¿no? La propuesta que presentó la exministra Tony Alva. Bueno, lo que pasa es que nuestro Congreso está aprovechando el dolor de la gente para hacer propuestas de carácter populista. Sí, pues. Es muy fácil hacer política con la plata de los demás. Yo quisiera verlos a los congresistas que dejen de recibir sueldo y que comiencen a usar sus ahorros de largo plazo. Yo quisiera verlos a ellos, porque ellos no han dejado de percibir sus salarios mensuales. Y claro, no tienen la obligación ni tienen el recurso, o sea, nadie los ha obligado a usar sus ahorros de largo plazo, nadie los ha obligado a endeudarse. Pero en cambio este gobierno nos ha dicho, oigan, pueden sacar esa plata de su ahorro de largo plazo. Le ha dicho, usted es empresario, puede endeudarse, le vamos a dar bien baratito el préstamo. Oye, pero un momento, tú me metiste en este problema. O sea, yo también me tengo que ayudar a salir del problema. Si a eso se trata, entonces no me cobres impuestos. ¿Para qué me cobras impuestos? Si a la larga no me lo vas a devolver en infraestructura, no me lo vas a devolver en salud, no me lo vas a devolver en educación, no me lo vas a devolver en el momento en que estoy en apuro, entonces ¿para qué voy a pagar impuestos? ¿No? Entonces, acá la sociedad tiene que enfrentarse al gobierno y decirle, oye, para de gastar en cosas inútiles, haz las cosas básicas que tiene que hacer un gobierno, no te metas a querer hacer aerolíneas, no te metas a querer hacer proyectos elefantes blancos donde te vas a gastar miles de millones de dólares, haz las cosas que el pueblo necesita. Eso es lo que necesita la gente reclamar. No que no tengo plata hoy día, entonces quiero usar lo poco que tengo ahorrado para mañana. Momentito, Clarísimo. Eso es para mañana. No confundamos el mañana con el hoy. Hoy hay que exigirle al gobierno. Así que si nos meten un problema, nos tiene que ayudar a sacarnos. Perfecto, señor Valdivieso. Muchas gracias por estas luces, estos comentarios, este análisis sobre todo. Luis Valdivieso, exministro de Economía y Finanzas. Nuevamente, coincido totalmente. Es fácil pues jugar con la expectativa de la gente, ¿no? Mucho ojo con esos candidatos que justamente les prometen el oro y el moro, señores y señoras. Una pausa, venimos con más.